Hola a todos, ¿cómo están? Aunque hoy está Matías acá, estoy presentando yo este segmento. Estamos celebrando los 7 años de la fundación, nuestro primer septenio, y a modo de festejo vamos a estar recordando todos los caminos que se hicieron desde el inicio hasta el que se está haciendo ahora en Egipto, en el Yo Soy. Así que vamos a empezar hablando del camino Harwitum. Es un camino que se hizo del 7 de febrero al 21 de diciembre de 2012 y que se llevó a cabo el camino del norte a sur, conocido como... El camino pretendía abrir las puertas de la Kundalini de los continentes en un viaje que nos llevó por 40 países en los 7 continentes, sembrando llaves de conciencia, Towei Lumbar, en los portales de los chakras planetarios. Así que me gustaría que se presenten un poquito cada uno, que nos cuenten quiénes son, dónde viven, qué actividades realizan ahora. Claudia, si quieres arrancar. ¿Qué actividades realizamos? Correr atrás del niño, diría. No, en este momento seguimos trabajando con Matías en el proyecto Yo Soy, pero arrancamos en Harwitum. Matías puede explicar de dónde surgió la idea de Harwitum y de la fundación. Y después yo sí puedo decir cómo llamé a Silvina y cómo llegó Jordi también a este proyecto. Y todo lo que pasaron ellos dos junto conmigo, ¿no? Éramos muy pocos los que estábamos en ese momento detrás de lo que hacía Matías, porque fue muy, muy rápido todo. Y bueno, ahora hay una estructura muy diferente a la que teníamos hace 7 años. Así que, pero bueno, en realidad me parece que, o sea, después se sumó mucha gente, pero en realidad, o sea, esos 3 personajes que están ahí en la pantalla son los que arrancaron con esa idea de Matías, que era un delirio al principio, y bueno, y después se hizo realidad. Así que un delirio para todos nosotros cuando lo escuchábamos a él, ¿no? Y bueno, pero ¿en qué fueron? 3, 4 meses empezó a viajar y eso se hizo realidad. Así que bueno, ahí pueden contar tanto Silvina como Jordi lo que realmente fue eso, que de locos, pero bueno, nos llevó hasta donde estamos ahora, ¿no? Sí, sería bueno saber cómo Silvina y Jordi llegaron al camino, cómo aparecieron y se encontraron con todo esto. Creo que de alguna manera, bueno, yo soy Silvina y si tengo que decir algo, creo que fue por frecuencia, porque nada del comienzo fue demasiado planificado y nada por el estilo. Bueno, yo la conocí a Claudia en la casa de Gaby, de su hermana, en algo que tiene que ver totalmente con la 3D, que es hacerse masajes. Y la vi 2 veces en mi vida, y a pesar de que yo vivo en Venado Tuerto, había tenido oportunidad de que alguien me había contado acerca de Matías, pero algo muy, muy somero. En aquel momento no tenía, más que del Reiki, no conocía de nada de lo que tiene que ver con todo lo que después uno fue aprendiendo y se fue involucrando, y que ya hoy, mirado a lo lejos, parece como que todos hablamos de yoga, todos hablamos de terapias alternativas, todos hablamos del yo soy, y ahora puedo entender que solo porque desde la inconsciencia de mi yo soy entendí cuál era qué era lo que me estaba proponiendo Matías y Claudia en aquel momento. La verdad, la había visto en 2 oportunidades y había ido al 11-11, y fui al 11-11 sin saber ni a qué iba, por un llamado de una amiga que me dijo que vaya al 11-11, y no entendí nada en el 11-11.
básicamente no entendí nada, no sabía lo que hacía Matías, no entendí nada. Y bueno, cuando volví del 11-11, más allá de la experiencia, que fue maravillosa y que uno lo está como minimizando, ¿no? Pero sí desde lo consciente en ese momento, desde mi conciencia en ese momento, no había entendido demasiado lo que estaba pasando. Y ese lunes después del 11-11, a las 8 de la mañana, me llama Claudia de Stefano, que yo, para mí, la había visto 2 veces en mi vida, y me dice, necesitamos hablar con vos, tenemos un tema, el jueves estamos en tu oficina. Mira, cuando la energía se empieza a mover, yo empiezo a transpirar, como en este momento. En ese momento, creo que estaba en el dentista, me bañé por completo y pensé, y ella me había dicho, no, hicimos el evento, en el evento habían 6.000 personas, todo lo que se había movido, y bueno, y así fue como el jueves Matías y Claudia llegaron a la oficina, yo llamé a 2 o 3 amigos que resonaban con lo distinto. La locura. Con lo distinto. Lo único que pensé es, ella me había comentado algo de un tema de impuestos y de AFIP, y lo único que pensé fue, yo tengo que llamar a gente como yo que piensa distinto. No, ya no hablamos de nada, ni de ser, ni de esto, ni del otro. Entonces busqué bueno, mi socia, que Cabe socia, mencionar, perdón, sí. cabe mencionar que fuimos porque eras asesora financiera, no porque Claro. hacías terapia. Sí. No, claro. Yo soy asesora de empresas, y bueno, lo que no sabía era que también tenía que ver con el conocimiento de los negocios, no era solamente desde lo empresarial netamente, sino también desde otro lugar más integrado, ¿no? Y bueno, que con Matías lo fui descubriendo. Pero en aquel momento no sabía nada de todo eso. Es muy difícil pensarlo como cuando pasaron los años. ¿Viste? Son 8 años, no son nada, pero es un montón en lo que pasó en cuanto a la conciencia en este planeta. Es muchísimo la apertura de conciencia de estos últimos 8 años. Entonces, en aquel momento, recordemos, recién empezaba Facebook. Estamos hablando de otra realidad, no había WhatsApp, no había nada de todo esto. Entonces, era otra situación. Y bueno, y ese día vino Matías, y estábamos Charlie, Darío, Karina y yo en la oficina nuestra, y vino Matías con Claudia, y creo que no sé si vinieron a las 10 de la mañana, a las 12 del mediodía, pero eran las 9 de la noche y estábamos en la oficina con un chico que quería dar la vuelta al mundo, sin plata, sin plata, para despertar la conciencia, y bueno, y todo se volvió Teníamos 2 meses. Y teníamos 2 meses para hacerlo. Y además había que tratar de que la FIP no sé qué, y bueno, y todo fue, yo lo que digo, todo fue por frecuencia, nada más, no hubo ninguna cosa lógica. En ese momento era inconsciencia, no frecuencia. Sí, en ese momento era inconsciencia, pero resonaba, la palabra era resonaba con algo. Ahora tengo 1000 cosas para decirte por qué resueno, y termina siendo una sola, que es entender los caminos de cada uno, ¿no? Pero entender al otro, pero que es uno. Pero bueno, en el medio de todo eso hay que dar la vuelta al mundo. Sí. ¿No, Jordi? Sí. Hay que pagar la vuelta al mundo. Yo soy Jordi y soy agente de viajes. Y bueno, pues fui el agente de viajes que montó el viaje de Harwitum y sigo siendo agente de viajes. Y de momento en este punto sí que no me he movido, pero realmente sí que, como habéis comentado, fue todo muy rápido, fue todo muy... no desde el punto de vista racional, porque yo conocí a Matías no sé si fue ese junio o julio, porque entró en la oficina, nos lo trajeron un cliente común que teníamos y, bueno, pienso que hubo, no sé, buen entendimiento y sé que se fue a Marrakech, si no recuerdo mal, y a partir de aquí, bueno, pues muy bien, ¿no? Y luego creo que fue en septiembre y me envió un mail o me llamó
y me dijo, Jordi, tienes que montarme un viaje para el año que viene y es esto lo que quiero hacer. Y claro, yo me lo miré y dije, pero esto es un año viajando. y además, de una manera muy diferente, porque no, lógicamente no se trata de un viaje como podemos entender al uso, o que vamos a ver unos determinados puntos turísticos normales. No tenía nada que ver. Lo que se iba a hacer, lo que se iba a viajar, lo que se iba a buscar, lo que se iba a reencontrar, en palabras de Matías, pues no tenía nada que ver. Eran lugares que ni tan solo yo conocía. Yo iré aquí y tengo que ir a ver esto, tienes que intentar mirar que llegue aquí, pero es que primero yo tenía que ver qué es lo que iba a ver, porque yo no lo sabía. Y esto me pasó en muchos lugares. Entonces, pues claro, tuvimos que empezar a hacer un primer presupuesto, me ayudó lógicamente mi compañero, pero es el hecho de decir un poco con Silvina, ¿y esto por dónde le coges, no? Al principio dices, ¿y esto cómo empiezas? ¿Y esto cómo lo armas, no? Como dicen ustedes. Entonces, ¿cómo voy a empezar algo así? Y nada, pues hicimos un primer presupuesto más o menos por donde podrían ir las cosas y a partir de aquí, no a nivel racional, sino simplemente a un nivel del absoluto convencimiento que tenía Matías, porque yo creo que esta es la clave, no es yo haré esto, es yo quiero hacer esto, estoy absolutamente convencido de esto y vamos a ponernos en marcha de la manera más natural del mundo. O sea, vamos a hacer esto, que es lo más natural del mundo y que en el fondo era un viaje imposible, que no existía, que no hay nada como esto, es que no, pero él lo vivía con absoluta certeza y desde una naturalidad absoluta. Se tenía que hacer este viaje, era el momento propicio del 2012, en el cambio de eras, y a partir de aquí, pues supongo que un factor muy importante fue el éxito de Capilla del Monte. Entiendo que fue una apertura fundamental. Y sí, realizamos el presupuesto, nos pusimos a ello y bueno, y como dice Silvina, dice, bueno, ¿y los fondos? Pues los fondos... Ya vendrán, ya vendrán. Exacto, los fondos ya proveerán. ¿Vale? Es la frase de Dios proveerá, pues es esto. Van a aparecer. Claro, yo sinceramente, pues ya lo sabéis, yo vengo de una tradición cristiana y soy una persona bastante racional. Sufridora. Entonces, nos caímos bien con Matías, él fue a buscar un agente de viajes. Sí, muy sufridor. Sí, lo que me ha hecho sufrir Matías, no, bueno, ya hablaremos, pero sí, ha sido tremendo. Y claro, y entonces te planteas un objetivo como este desde un punto de vista totalmente distinto al que te has planteado las cosas hasta ese momento, porque sencillamente no tenía ningún sentido hacerlo como lo hacías en este momento, simplemente era tirar adelante desde un convencimiento ciego y así lo sentí desde el primer momento. Tampoco, a veces realmente he pensado mucho en ello, ¿no? Porque dices, ostras, ¿y cómo te enrolaste en una aventura como esta, en un camino como esto, en un andar como este? Pero no lo sé, estaba convencido de ello, no me digas más y bueno, fue saliendo así natural. Y claro, yo cuando lo planteé en la oficina digo, bueno, son con donaciones y ya irán llegando. Bueno, pues que los billetes hay que comprarlos ahora, ¿no? No, tranquilo que ya irán llegando. Claro, esto, decírselo a mi director es complicado. ¿Qué significa que irá llegando? Que no te preocupes. Y empezamos y sencillamente pues fuimos empezando y Silvina la verdad es que pues estuvo muy detrás de todo y bueno, le doy las gracias por todo, por todo el calvario. Lo que pasa es que... por todo el calvario y por todo el seguimiento de todo lo que se fue diciendo, todos los apuntes.
y fue llegando. Sí, sí, Matías tenía, como él ha dicho, los 2 primeros meses. Luego cuando empezamos, pues a lo mejor había hasta, recuerdo que como mucho hasta Sumatra, si no recuerdo mal. Sí, sí. Y luego allí hubo un momento muy importante, creo que en el viaje, que es el decir que hicisteis una llamada porque hasta allí habíamos llegado y sí que es verdad que ese momento fue especial porque fue llegando todo, o sea, todo hasta el final. Aparte, lo maravilloso fue que es, y que creo que es la gran enseñanza para todo lo que uno va también haciendo, ¿no? Que va aprendiendo, es la integración, ¿no es cierto? Porque empezar esto es los recursos con los que contás y los que no sabés y el trabajo personal que se tiene que ir haciendo en cualquiera de estos caminos. Porque no significa que lleguen $50.000, $10.000 o $1. Es que también vos, uno iba viviendo, iba descubriendo que todo, tanto, y también Matías, a ver, ninguno sabíamos el impacto, y además lo que se iba viviendo era la necesidad urgente de cubrir la 3D y el comienzo a descubrir de las otras dimensiones, por decirlo de alguna forma, y el comienzo a descubrir y a vivir el chakra que se estaba atravesando. Con lo cual, mirado en perspectiva, es un cuento casi perfecto, pero vivido en el momento es nada más que la supervivencia como humano para que eso ocurra. Supongo que los 3 primeros meses, lo que se hizo por un lado en Canarias, pero sobre todo en las primeras 3 etapas, que incluyeron Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia, quizás marcaron una primera parte, pero luego ellos lógicamente también se fueron adaptando entre ellos y también transformándose al mismo tiempo. Porque aquí sí que se puede aplicar lo de Machado, de que se hace camino al andar también. Yo pienso Totalmente. que Matías y todo el equipo empezó de una manera también, pero al mismo tiempo también ellos mismos fueron reformulando ciertas cosas. Yo pienso que quizás después de Australia y sobre todo en Sumatra sí que también hay o sea, el mismo viaje también supone una evolución de la persona, ¿no? Es ponerse en Teniendo sus movimiento. quiebres. Claro, porque es ponerse en movimiento, es el proceso y luego llegar a una determinada conclusión también para seguir adelante, ¿eh? Es decir, para poder realizar el propósito. Entonces, todo camino que empiezas, todo movimiento que empiezas, supone una transformación. Sea este camino, sea el Camino de Santiago, mucha gente lo hace precisamente por esto, sea 1000 cosas, sea el ¿Te descubrir... acuerdas que lo hice, Jordi? Sí, En el medio, lo hice. sí. Por ejemplo, En el medio. son En el caminos... medio. Como no había nada para hacer. No, son caminos de transformación. Yo tengo un buen amigo que en un momento de crisis de su vida, en un impasse, pues hizo el Camino de Santiago. Son caminos que suponen pues también una transformación para la persona. Entonces, evidentemente para ellos, en un viaje como este, pues imaginaos, ¿no? Es de confianza entre ellos, en fin, de saber lo que hay que hacer en cada momento y por qué se hace. Sí, sí. Sí, además personalmente esto fue justamente el camino de preparación para todo lo que venía después, ¿no? Exacto, Personalmente sí. diciendo todo lo que pasó. Quería simplemente desde el principio, ¿no? Contar que, bueno, mi mamá se acuerda seguramente que desde que yo era chiquito decía, en el 2012 tengo que hacer un montón de cosas y no sé cómo lo voy a hacer. Y yo tendría, ¿qué? 12, 13 años cuando lo decía. Sí, ¿no? sí, un poco más también. Sí, siempre fue diciendo, ¿no? Para mí el 2012 es como un punto bisagra de que algo va a pasar y tengo que hacer y siento que no lo puedo hacer, ¿no? Después me olvidé de esto, lo dejé muy así como, bueno, relajado y cuando fue el 11-11, el último día del 11-11, creo que fue el último día o el segundo, no me acuerdo ya cuándo fue, es que recibo toda la información. Esto, el 12 de noviembre de 2011,
toda la información de lo que había que empezar a hacer el 7 de febrero de 2012. O sea, teníamos diciembre y enero para organizar todo esto, ¿no? Y todo con mucho detalle. Hay que ir a este lugar, hay que pasar por este otro, hay que llegar a tal otro de esta manera y llevando esto y haciendo esto. Y yo, una de las cosas que pregunté, obviamente, es, bueno, ¿y esto cómo se va, cómo se va cómo hago, cómo lo vamos a pagar? Porque es un viaje alrededor del mundo. Y una de las cosas que mis guías decían es, esto ya está pago, solo tienes que empezar a viajar. Claro, entonces, hay que encontrarlo. cuando hicimos la reunión con Silvina, para preguntarle cómo hacemos para pagarlo, ¿no? Preguntaron, bueno, pero ¿de cuánto capital disponen? Preguntaban, y decían, no, nada. Pero ¿cómo que nada? No, nada. O sea, el dinero está en otra dimensión y hasta que no empecemos a movernos, no va a empezar a descender. Claro, era como, ¿qué? O sea, ¿cómo funciona esto? ¿No? Que el mismo problema tenía Jordi cuando le decía, no, tranquilo que te lo vamos a pagar. ¿Pero cómo? ¿Pero cuándo? No, pero aparte pagamos los billetes? Claro, y en aquel momento, a ver, cabe aclarar que vuelvo a la integración siempre, ¿no? Tuvimos el apoyo de dos guardianes, un hombre y una mujer, que fueron los primeros inversores, llamarlo en la 3D al proyecto, ¿no? Que gracias a ellos pudimos dar el comienzo, y que uno de ellos fue hasta el que nos permitió llegar, no desde lo material, sino desde darnos siempre nos dio los medios para que el propósito se logre, que fue un hombre. Y bueno, la mujer en el medio se fue, ¿no? Creo que fue ese año o fue al año siguiente. No, ese año. No, fue durante el viaje. Fue durante que, bueno. Me esperó, yo hice todo el viaje. Cuando fue el día que me dio una gran parte del dinero para empezar el viaje, que fue en enero, que fui hasta Perú para eso, ahí ella no me quería ver, y cuando descubrí por qué, era porque estaba muy enferma. Y entonces le dije, espérame hasta que vuelva. Y entonces di toda la vuelta al mundo, y cuando volví a llegar a Perú, la volví a ver, me encontró, le agradecí por haberme hecho llegar hasta su tierra de nuevo, y a los 3 días falleció. O sea, me esperó hasta que llegué. Claro, eso realmente, que para nosotros ellos fueron grandes guardianes del camino, ¿no? Y está bueno nombrarlos. Pero después, en el momento en que empiezan a llegar las donaciones, que era la red se activaba en la medida que Matías empezó, vuelvo otra vez a lo mismo. En aquel momento no era común donar por pagos así en diferentes partes del mundo, como hoy uno lo hace en red, como si fuera que lo hicimos siempre. Eso no era común, que alguien te done €1 o $1 o lo que sea de la moneda de Australia desde Japón. No era común, ¿está? Entonces, y empezó a llegar, y siempre era como que siempre estábamos a prueba de decir, llegaba el dinero justo para el paso siguiente. Nunca nos sobró nada. Era como que... No, yo os digo que no, al contrario. Bueno, entre otras cosas, sufrí por muchas cosas, pero claro, esto imaginaos, igual teníamos 3 o 4 o 5 etapas por adelante hechas, pero billetes emitidos y de todo, pero claro, no había llegado ni mucho menos el dinero, que iba llegando, pero siempre iba, ellos viajaban más rápido que lo otro, lógicamente, ¿no? También es lógico, ¿no? Si lo comparas, lo otro tiene que ir por delante de lo material, ¿no? Pero siempre íbamos a remolque, y la verdad es que Silvina, pues, siempre detrás, pues tranquilo, ya irá llegando todo esto, y ya lo iremos, pues, recibiendo. Y sí, hombre, la verdad es que hubo un momento en que realmente hicimos muchísimas etapas al aire. O sea, claro, por eso cuando digo muchas es muchísimas, ¿no? Es por un valor enorme, y que quizás fue cuando se lanzó un poco el aviso. Claro, en ese momento estábamos totalmente al aire. Y Matías es caro, no es barato. Todos sus vuelos son caros. Sí, es que me acuerdo, bueno, Jordi, que en el 2013 por ahí me dijiste,
no me acuerdo si fue por julio o por septiembre, me debías 50.000 euros. Y yo digo, ¿y cómo no dijiste nada? Y ella, es bueno para no ponerte nervioso. Y yo dije, ¿cómo? Para no ponerme nervioso. Es verdad, sí, sí. No quería decir la cantidad, pero estuvimos al aire, sí, es verdad, era mucho. Él tenía que hacer lo que tenía que hacer y por lo tanto la otra parte, pues en este sentido más material, pues Claudia o Silvina es la que estábamos detrás en este sentido y bueno, se lo dijimos lógicamente porque él tenía que hacer lo que tenía que hacer, el grupo tenía que hacer lo que tenía que hacer. Entonces, aumentarles con preocupaciones como estas materiales y terrenales, pues era otra cosa, no era lo que tocaba, ¿no? Entonces, pero la clave en todo es el empezar. Es decir, lo que pasa o sea, también... en Matías es el hecho de decir, empiezo a caminar, ¿no? Yo tengo muy claro lo que voy a hacer porque realmente cuando nos pasó todo lo que quería visitar, estaba todo estipulado, toda la ruta comprensible que quería hacer según la espina dorsal Kundalini, etc. Todo estaba muy claro, todo lo que quería visitar. Pero es el empezar. Es decir, vale, lo tengo muy claro, pero hay un punto que empiezas, ¿no? Y en esta parte es fundamental la confianza. Hay un punto que dices, por nuestra parte, ¿qué hacemos? Y seguro que Silvina también llega un momento, y yo pienso que es la clave, ¿no? Que decir, ¿adelante o no? Lo que pasa también ¿qué es que hacemos? en ese Y momento... solo teníamos una cosa que es la palabra. Claro. O sea, si tú lo analizas, lo único que hay es la palabra y el compromiso. Nada más. Desde la 3D. Sí. Claro, entonces, cuando lo analizas en perspectiva, te pones las manos a la cabeza. Bueno, y una financiera como tú aún más, ¿no? Porque dices, ostras, ¿y esto cómo es posible? ¿Y cómo es posible no solo el empezar, el discurrir? Realmente sí que lo habéis dicho vosotros ahora, pero sí que es un cuento completo realmente. Lo que pasa es que Matías también nos preguntaba a nosotros, porque ahora él agarra su teléfono y él sabe las miles de personas que lo siguen, ¿no? En ese momento no. No, claro. En ese momento se lo decíamos nosotros. Él decía, pero nadie me escucha, nadie me ve. Sí, Matías, sí. O sea, bueno, llega. pero... La gente te está escuchando. Vos sí. no ves que te está escuchando. Pero supongo que para él, creo que Capilla del Monte fue esto, fue el ver. Entiendo. Sí, pero Sí, después pero el de hecho todas de formas, moverte, durante el viaje, durante el él no viaje, veía. Él no veía a la gente, no veía Porque las ida y redes no vuelta. eran como ahora, no estaba en Instagram, no eran las redes como ahora, era distinto. Nosotros nos sorprendíamos. La confianza, a mí lo que quizás... Era todo mail, ¿vos te acordás? O sea... Sí, todo era por mail, por supuesto, y BlackBerry. Sí que me acuerdo. Lamento a las haber 3 de la perdido. mañana, ¿dónde está Matías? A ver, Toda la son las noche. 3, me levantaba a las 3:30 de la mañana, ¿dónde está? A ver, así, ahora está en Pekín, vale. A ver, la siguiente etapa, porque claro, íbamos, a ver, la verdad es que, claro, era más joven, ¿no? Pero, no, en serio, no me puse enfermo porque supongo que teníamos que acabar, no sé cómo decirlo. Es cuando acabas te pones enfermo, ¿no? Pues hasta que no acabas, no te puedes poner. O sea, no, pero realmente, claro, cuando lo piensas... Y sigues casado porque también el universo ayudó. Claro, sí, pero al final ya no sabes dónde estás, ¿no? Porque claro, el tema horario, pues lógicamente era un hándicap. Cuando estaba en Europa muy bien, pero cuando se fue a Oriente, imagínate tú, y luego a América, desde mi punto de vista, desde aquí, pues todo el día, yo me acuerdo que hubo un momento que todo el día estabas pensando qué hora era donde él estaba, ¿eh? Es muy curioso esto. Vivías como con 2 horarios. Yo no sé si os pasaba a vosotros también. Sí, aparte toda la vivías con tu horario y dónde estaba el equipo. ¿Por qué? Porque era importante, pues decir, estabas comiendo, hostia, que claro, son 7 horas menos, hay que hacer los billetes de pasado mañana porque allí ya es mañana, voy un día tarde. Entonces, cuando vas a Oriente tienes que pensar a 2 días vistas, por ejemplo. Entonces, es un ejercicio Entonces digo, bueno, Mati llega con esta idea que en un primer momento parece una locura, viéndolo para personas que
que quizás nunca habían escuchado de él o no sabían qué era lo que hacía. Pero a vos, Mati, ¿cómo te llega el mensaje? ¿Cuál es la tarea que tenías que cumplir? ¿Para qué se hizo todo este camino? Bueno, como decía antes, cuando nosotros hicimos el 11-11, la idea era hacer un momento de apertura de algo. Y todos los guías que venían diciendo lo que había que hacer ese día y demás, hablaban de, esta es la puerta hacia la memoria, la puerta hacia algo nuevo, hacia lo que hay que hacer después. Pero nunca explicaban qué había que hacer después. No se decía eso. Decían que si se lograba hacer la conexión perfecta en el 11-11, se iba a poder entender después lo que se iba a hacer después. O sea que yo tuve que esperar hasta ese día para poder entender cuál era el siguiente paso. Y la forma en que sucedió fue en que tuve una reunión en otro plano de conciencia, en que durante el encuentro 11-11 de repente estaba así bien y ¡pa! Y caí y estuve, no sé cuánto estuve, tirado en el suelo, que todo el mundo me estaba tratando de que se me había muerto, si iba a volver, no sabían qué pasaba, y yo estaba en una reunión bajo, en realidad. Me acuerdo de la sensación de estar en una mesa redonda con un montón de otros seres que decían, este lugar, hay que ir a tal lugar, la Kundalini, bueno, y toda esa información, que después se resumió en que la tarea era que a partir del año 2012 se empezaban a abrir las puertas de la conciencia del mundo hacia un nuevo tiempo que iba a ser más consciente, que en los próximos años la conciencia iba a expandir mucho más. Y debido a esa expansión de conciencia, se necesitaba que cada puerta de la conciencia, de lo que se llama la Kundalini, el camino de la energía de la Tierra, estuviera abierta para que la energía pasase y no esté bloqueada, ¿no? Como en un mismo cuerpo, la energía iba a pasar sí o sí, pero si no le abríamos las puertas, no iba a poder pasar con fluidez para esa descarga, ¿no? Entonces, se dice, tienen que empezar por la base, pidiendo permiso a los 7 continentes. Y una vez que le pidan permiso a los 7 continentes, pueden abrir las puertas de cada continente, ¿no? De los 7 continentes. Entonces me mostraban, el pedir permiso se hace en las Islas Canarias. Entonces, cada isla representa un continente. Pero tienen que ir a una isla por día. O sea, cada día había que ir a una isla. No es que, porque era una semana, 7, y había que ir a una isla, pedir permiso. De ahí se empezaba en la base, Sudáfrica. Entonces empezamos a mover desde la base, por todo el sur del planeta, yendo a cada uno de estos lugares que le llamaban puertas de la energía. Y a cada puerta había que entregarle una llave en ofrenda como un intercambio energético, ¿no? Entonces, esta llave, yo dije, pero ¿qué llave? Y entonces alguien en ese donde estaba, abre un baúl y me saca una llave y me dice, esta. Y entonces la dibujo y digo, bueno, esta. ¿Cuántas son? 51 llaves. 51 llaves. Había que pasar aduana con 51 llaves, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Había que pasar la aduana. Y el sable. Con 51 llaves raras de cobre, sable, ¿no? Y un sable. Y una espada. Una espada que lleva, claro. ¿De qué estaban hechas las llaves? De cobre. De cobre. De cobre. Y entonces la intención era abrir el chakra base, las puertas del chakra base en África, del sacro en Oceanía, del plexo en Asia, en lugares específicos que mandaban y que decían lugares específicos, pero que no me dirían qué, cómo y específicamente dónde hasta que no era el lugar. Y ahí estaba el nervio de Jordi, en que yo sabía que tenía que ir a tal lugar, a esa zona, pero no sabía hasta que no tocaba el país qué tenía que hacer en esa zona. Entonces, era día a día interpretar qué había que hacer. Entonces no era un viaje programado, era un viaje que más o menos se sabía por dónde había que pasar, pero que hasta que los seres del lugar y el territorio no me acepten energéticamente a mí, no me decían dónde. O sea que tenía que ir primero al lugar, pedir permiso. De ahí me decían, tal lugar, listo.
Jordi, necesito llegar a tal punto. Y era todo el tiempo así, ¿no? Y entonces luego llegar a Europa, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y, A la gran madre. y luego ahí había que hacer el trabajo de la gran mujer, de la gran madre, ¿no? Otro camino, y la Antártida, que no podía ser o cualquier otro día, tenía que ser ese día. El 21. O sea, un día específico, el 21 de 2012. No podía ser antes ni después. Y eso es otra historia, otro capítulo, ¿no? Otro libro. Esa la vamos a dejar para dentro de un ratito, que sé que tiene toda una historia en sí, y relacionada también con la fundación, así que vamos a dejar la Antártida ahí en suspenso. Y bueno, básicamente era eso, era abrir las puertas de la energía de la columna vertebral del planeta, que conecta todos los continentes, para que 2012 abriera las puertas a todo lo que venía después, que es lo que hemos hecho y estamos haciendo y seguiremos haciendo. Perfecto. Una cosa que a mí me sorprende, que a lo mejor también está bueno contarlo, es el hecho de que la sorpresa siempre fue para todos. Fue para Jordi desde su punto de vista, fue para Matías, de que él sabía que lo tenía que hacer, pero él también se sorprendió a cada paso, fue para Claudia. Es como que lo que estaba claro es que íbamos aprendiendo y nos llegaban las señales y la sorpresa para todo, porque a lo mejor, qué sé yo, la gente se puede pensar que Matías ya sabía cuál era el final, ¿me entendés? O cómo iba a ser el tránsito. Y lejos fue de eso, porque uno fue experimentando y también en forma paralela, es como que uno de alguna forma lo ve como un film, ¿no? Donde en forma paralela con uno iban trabajando un equipo de gente que no se veía, porque se vivía la magia de una manera que si lo contabas, primero parecías loco, y segundo, claro, eres como decir, ¿cómo podés llegar a tal lugar? Y estaba la persona justa esperando que no sabíamos que iba a estar, porque vuelvo a repetir, hoy hay más comunicación. Llegaste a Japón y en el hotel llegaste a Montserrat y estaban los guardianes que nunca dijeron, la gente se presentaba, las situaciones se iban presentando, y para nosotros era más sorpresa que para el otro. Claro, también a partir de este momento se empiezan a crear grupos que resonaban con este camino, con la energía, alrededor del mundo. Por supuesto. Y se empiezan a crear grupos en Facebook de gente que se movilizaba, que sostenía, que iba siguiendo el camino paso a paso. Eso fue lo que le empezó a dar vida. Eso fue lo que le empezó a dar vida. A mí me pasó que de repente, por ejemplo, cuando llegamos a Finisterre, en España, en ese lugar, cuando de repente vi toda esa gente que estaba ahí, ¿no? Y que yo venía de un camino que venía solo, bueno, venía también con otras personas que después se fueron bajando, pero después de haber estado tanto tiempo solo y haciendo la fuerza para subsistir en todos los diferentes lugares y tratar de mantener la energía constantemente, de repente ver toda esa gente fue como, ¿y esta gente de dónde vino? ¿Quién es? ¿Cómo se dio que yo estaba acá? ¿No? O sea, fue re fácil Finisterre. Correcto. Eso es otro capítulo. Es otro capítulo. Bastante intenso. Pero lo que más me llamó la atención, más allá de Finisterre, porque era un evento más organizado, fue lo que empezó a pasar a partir de México DF, ¿no? Cuando llegué a Teotihuacán, pensando que iba yo y puse, voy a estar en Teotihuacán a tal hora, y de repente encontrarme con 500 personas que me estaban esperando, ¿no? Y empezar a ver que en cada país que iba por América Latina, en todos los lugares había gente, o había 3 personas, o había 700 personas, como en Colombia, que estaban ahí esperando, ¿no? Y recién ahí fue cuando me di cuenta de la gente que me estaba siguiendo, o sea, físicamente, ¿no? Porque es eso, o sea, yo les preguntaba, ¿pero la gente sabe lo que estoy haciendo o estoy viajando solo? Como, no tenía
idea de lo que estaba pasando. Claro, porque realmente. lo que pasa es que primero se creó esa red, que ahora es muy normal hablar de la wifi etérica, de la wifi, de qué sé yo. Primero se creó esa red que fue la que le empezó a dar sustento y que incluso la plata, la materia llegaba desde esos lugares y se empezó a armar toda la red. Y cuando pegás el salto a América, una vez que ya pasaste a Estados Unidos, ahí se empieza a materializar y la humanidad empieza a aparecer, más los humanos, ¿no? Entonces, y ahí empieza como ese contacto más que te va abrazando y que te lleva a la gran mujer con toda esa gente que va apoyando el camino, pero sin duda que la red fue la base de todo, el entendimiento, eso... No se hubiera podido hacer si no había esa red. No, imposible. Además, supongo que para ellos, quizás hasta Europa, pero sobre todo hasta Finisterre, que igual que Sumatra, pienso que para ellos el viaje fue un punto muy importante, hasta Finisterre fue otro punto importante para Matías, porque si no me equivoco, allí en Finisterre es cuando él sí que seguirá solo. Sí, es cuando salta solo. Allí, exacto. Y luego irá todo el camino desde Canadá hasta abajo de todo, ya en un plano totalmente solo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, lógicamente, allí en Finisterre, supongo que entrando en Europa, sí que él ve esta realidad, ¿no? De esta red de personas que la acompañan, ¿no? El viaje es como, tiene dos partes, las podemos partir en Finisterre, una parte más oculta, ¿no? Incluso él tiene esta sensación de voy solo, no voy solo. Y a partir de Finisterre, digamos México, ya es más un acompañamiento, donde va entrando, pues lo van a buscar, lo van recibiendo realmente, pero y coincide además que quizás es cuando necesita más acompañamiento porque va solo en ese punto. O sea, claro, pero cuando él salta, que más allá de todos los que lo vivieron ya se acuerdan de lo que pasó, ¿no? Pero en general, cuando él salta solo a América, cuando yo digo la magia siempre acompañó, el recepcionista del hotel de Nueva York lo conoce. Entonces llega solo en un estado que la verdad era muy difícil. El gerente del hotel. El gerente. Era muy difícil. Pero es que todo el viaje es un cúmulo. Todo es un cuento, todo es un cuento, sí. No, de casualidades. Yo recuerdo que me explicó Matías que en Siberia, donde no había nadie, se encontró una persona, además, que para él fue importante, una persona que viajaba solo también. Para mí también, porque me llevó a la casa. Así nomás te lo digo. ¿Sí? Sí. Pues me lo contó Matías, es que me he encontrado allí en Siberia, en Baikal, en una persona que realmente, pero todo el viaje está lleno de esto. Nosotros teníamos en Siberia, el lugar donde estábamos nosotros, sería energéticamente la antípoda, bueno, energéticamente no, es físicamente la antípoda de las Islas Malvinas, ¿no? En Argentina. Y lo que teníamos que hacer era conectar esa energía del otro lado, ¿no? Como arrastrarlo al primer lugar de nacimiento de la conciencia femenina, que fue Siberia, ¿no? Que fue el nacimiento de las primeras chamanes de la historia, las primeras mujeres chamanes, ¿no? Entonces, sí, porque te encontraste con un chamán. Claro, que también te pedí, te mandé un link de YouTube. Es verdad. Necesito conseguir esta persona, y lo lograste, conseguiste esa persona. No sé cómo, pero ya no me acuerdo. Lo interesante fue que esta persona, que era un inglés, que nos conoce en el campo a la isla de Baikal, este inglés era pediatra, ¿no? O sea, era un pediatra que estaba solo viajando a la misma isla que nosotros, en un momento donde nadie va a esa isla, porque éramos los únicos turistas que habíamos, y hicimos el anclaje de esa energía, un pediatra que era traer esa energía de nacimiento de los bebés del otro lado, ¿no? Hacia la tierra donde la primera madre se empoderó, que era Siberia. O sea, esas cosas que pasaban, que son las necesarias y la magia pura, y él no entendía qué estaba haciendo y sin embargo sabía que tenía que estar ahí haciendo eso. Y bueno, así nos seguimos encontrando en varios lugares, pues nos encontramos en Inglaterra y en Argentina de nuevo. O sea, con la misma persona, en momentos que no tenía nada que ver, estaba justo ahí, en Inglaterra y en Argentina, haciendo la misma tarea. Y era como, hey, otra vez acá. Fue alucinante encontrarse con gente así, ¿no? En el mundo como
como... Y entre paréntesis les cuento una breve anécdota. Oh, Yo tenía sí. que ir a encontrarme con él a Londres y él me dice, vamos a ir a la casa de, ¿cómo es el nombre? Se me fue ahora de la cabeza. ¿Cómo es el el nombre? apellido de Simpson. Bueno, no sí. me acuerdo ahora el nombre. Bueno, entonces dice, bueno, vamos a ir a la casa. Yo que no sabía, era antes de Finisterre del evento, y me dice, total, no te preocupes que vamos a dormir a la casa de él. Yo le digo, ¿quién es? No, no sé, lo conocí en Siberia. La única data con la que yo viajé a Londres era, sí, ¿y qué onda? No, se estaba bañando desnudo en Siberia. Viste, en Siberia desnudo, viste, decir, si hay que pensar en que me está dando los datos de la locura extrema, es lo que me está diciendo, que yo tengo que ir a la casa, ¿no es cierto? Entonces yo me voy a Londres y cuando llegué, yo lo googleé, ya googleábamos en ese momento, googleé, vi la casa, llegué hasta la casa, bueno, llevé anotado el nombre de este señor, no tenía otro dato más que Matías, que venía recorriendo el mundo. ¿Cómo explicarte? O sea, llego a Londres y me sacan el pasaporte, la plata y todo en el aeropuerto. Y me dicen, ¿a dónde va? Se había peleado la presidenta argentina con... Y yo en ese momento, viste, quedé en la nada misma y dije, bueno, llámenlo a este hombre, iba a decir, que se bañó desnudo con Matías encima. Todo era inexplicable. Yo digo, el señor atiende, y gracias a Dios dijo, sí, viene a mi casa y me dejaron pasar. Todo pasaba así, pero muy gracioso, porque la lógica, si vos contabas lo que estaba haciendo, todo era para ir preso. Sí, no. Así fue a la noche, al otro día, bueno, ya todo igual fue, pero eso fue lo tangible de quedarme en Londres sin nada, ¿me entendés? Y decir, solamente por la confianza de que iba a la casa, que volviendo a lo que decía Jordi hoy, así esa energía es la que movió, sabiendo de que se estaba haciendo lo que se tenía que hacer. Y digo, ¿no? Hablando de un poco de la energía de la madre y eso, ¿cómo fue para vos, Claudia, desde el punto organizacional y también desde el punto de madre? Porque ahí también aparece algo muy... Silvina, no opines. La madre quedó a un lado. No. Porque, a ver, Matías a mí desde siempre me decía, mi tarea es mi tarea, y es esta, y entonces, bueno, yo que tengo, mi emoción no es tan, ¿cómo se dice? No soy tan, ay, no. Sentimental. Sentimental, claro, digo, bueno, es su tarea, él tiene que hacer eso. O pará, aflojen, dejen de llorar, paren un poco, porque pasaba de todo en el medio. Y bueno, a ver, si él quiso hacer eso, él quiso llegar hasta ahí, y bueno, pues, yo me voy a peinar. No, cuando lo habían secuestrado a Matías, ella dice, porque hay un esa fue la evento que a Matías situación lo de secuestro. secuestran. Sí. A él lo secuestran y no tenemos, bueno, no lo vamos a decir porque es muy largo, estaríamos horas acá, pero bueno, la situación era terrible. Espera, un paréntesis. ¿Te acuerdas, Jordi, que yo te dije, en este lugar, por si acaso, ponme el pasaje 2 días más tarde? Sí. El pasaje de vuelta, decías, no sé si voy a llegar de nuevo, necesitaría el pasaje 2 días más tarde. O sea que, debido a ese cambio del pasaje que me hiciste, pude llegar al vuelo debido al secuestro. O sea, me secuestraron y como llegué un día más tarde, pude tomar el vuelo. Que coincidiste con una persona en el secuestro, ¿no? Además, porque secuestraron 2 personas, ¿no? A ti y a otra persona. El taxista. Al taxista, exacto. Sí. Aparte no habíamos dormido en toda la noche, ¿viste? Era una situación, y la cuento porque con Claudia éramos, bueno, y Jordi sabía por la cosa, pero nosotras dos, no me voy a olvidar nunca, hasta del fijo hablábamos en ese momento, que si llamó, que no hay. En un momento yo llamo al hotel y la gente me dice, pero acá la gente desaparece. Como que, a ver, no era que estaban secuestrando a Matías, una de las posibilidades en la triple frontera es que la gente desaparezca, ¿viste? No era una... Entonces, un lugar muy, muy conflictivo. Sí. Por supuesto, y a la noche llego a la casa, que bueno, parecía un semi-velorio, porque era una cosa, ¿viste? Estaba, ¿viste? En los silencios, cuando hay alguien que le pasó algo. Y en eso todos querían viajar conmigo llorando, y llego, no, ella conmigo va el abogado, yo me voy a peinar. Claro, ella con el abogado. Conmigo va el abogado solo. Listo. El resto no va nadie.
estábamos así en la cocina y en eso yo escucho el secador de pelo. Casi me muero, porque digo, esta mujer no sabe si el hijo está vivo y se está secando el pelo. A mí no se me hubiese ocurrido nunca prender el secador de pelo. Le digo, ¿te secaste el pelo? ¿Y cómo querés que viaje? Me dijo. Claro, ella, el rol de ella en ese momento era el guardián que iba a buscar lo iba a buscar al hijo, pero la emoción había quedado a un costado, iba impecable. No, pero eso pasó durante todo el viaje. Bueno, Todo el viaje. hubo muchas situaciones, claro, porque, a ver, yo si hacía de madre no podía hacer No, todo lo que estábamos haciendo. no. ¿Entendés? Entonces era como que hasta las emociones que él vivía y que se tiraba de los pelos y lloraba, y yo decía, bueno, vos te la buscaste, vos llegaste hasta ahí, ahora vamos a ver cómo seguimos, ¿viste? Pero bueno, era la postura para que él siguiera también avanzando, porque había un montón de gente que me decía, vos lo tenés que ir a buscar, vos lo tenés que traer ese chico, bueno, que después sí, ya era el final, pero a partir de Paraguay que todo el mundo me decía, vos te lo traés de Venado, y yo digo, mirá Matías, si yo no sigo con vos, me tengo que enfrentar a toda esa gente que dice que yo estoy más loca que vos. Entonces le digo, bueno, listo, quedan 2 países, voy con vos, así que fui con él. A todos los lugares como si yo fuese, viste, no, va conmigo, está todo bárbaro. Porque todo el mundo decía, ¿no? Se tiene que volver, que deje esa locura, que qué sé yo, bueno, entonces era todo. Yo no, siempre fui más o menos de esa manera, obvio que a veces me atacaba la emoción, pero es muy puntual. Yo no me caracterizo porque eso me nuble ¿no? El objetivo, que el objetivo de él era uno, o sea, no. Claro, sí, sí. Siempre en un segundo plano. Claro, y era muy claro, entonces vos tenías que apoyar el objetivo de él. Si Claro. eras muy emocional, no podía apoyar el objetivo de él. O sea, era así de claro, así que bueno, es más, hasta ese día, qué sé yo, mi mamá ni se enteró hasta que yo no llegué a Paraguay y le di el teléfono a él y dije, bueno, ahora sí, habla con la abuela y decirle que estás. Porque si no, viste, es todo el entorno. Que iban pasando, todas las cosas terribles que iban pasando, porque en cada lugar al que iba había un terremoto, en cada lugar al que iba había una tormenta gigante, en cada lugar al que iba había algo que pasaba, ¿no? Y entonces a mi abuela siempre le contábamos cuando ya me estás había escuchando, pasado. sí, bueno, Sí. pasó esto. Claro. Sí, sí. Claro. Sí. Para que haya tranquilidad. Sí, porque si no yo digo, ya que en ese momento, bueno, también eso, no había las redes sociales para que se enteren de todo el tiempo, ¿no? Y la importancia a veces de cuando uno, viste, las enseñanzas que deja, ¿no? De no poner límite, de que la confianza, que el saber el trabajo, que él estaba tan seguro de su trabajo y todos los que nos íbamos sumando, desde los que ayudamos hasta todo el mundo que se fue a la red, toda esa conciencia estaba segura de lo que se estaba haciendo. Entonces, eso le da otro marco, y eso hay cosas que contadas desde afuera parecen distintas. Eso es muy importante, porque lo finito se vuelve infinito. Esa posibilidad de que se puede hacer todo. Todo lo que vivíamos se sale de contexto por ahí contado de otro lugar. O sea. Bueno, porque yo supongo que Matías viajaba y hacía su viaje, pero al mismo tiempo, en este viaje, la otra gente también a su manera pues fue viajando, experimentando esta aventura. Es decir, cada uno en su plano, pues en el plano de madre, en el plano de soporte financiero de Silvina, en el plano de gente viajes, es decir, cada uno en su plano también, lógicamente, se vio pues influenciado y arrastrado en este viaje. Entonces, cada uno desde su punto también, cuando pues, él lógicamente, arranca, hizo este viaje en el punto que dices que sí. Claro, cuando él en un momento allí, pues, hace todo el planning de su recorrido, ¿no? Y decíamos, bueno, con Silvina, que ya se sumó a los viajes también, a moverse para donde Matías decía,
Dice, bueno, sí, hay que ir a España porque tengo que empezar, hay que hacerlos unidos. ¿Te acordás lo que fue eso? O sea, hicimos los 2 encuentros esos tremendo corriendo de Barcelona a Madrid. Sí. No sé, o sea, tremendo, en el tren contando las monedas. Sí, sí. ¿Verdad, Silvina? Porque, no, fue un Moneda, delirio moneda y moneda. Sí, porque eran tremendo. todas las monedas que nos estaban, todas las donaciones y aportes que había hecho la gente para empezar el camino, ¿no? Estaban Esos 2 monedas. encuentros, los Claro, encuentros primero se hizo unidos España, ¿no? eran para eso. Los 6 puntos de España, ¿no? Y luego ya se pasó a Cádiz y No, luego a primero se Sudáfrica. hicieron los 2 encuentros de Unidos. Ah, claro, Que es fue un verdad. encuentro en Barcelona y uno en Sí, sí, Madrid. sí, sí. Después hizo Sí, los 6 sí. puntos de Es Eso, España verdad. y eso es lo después que le dio el Canarias. empuje. Lo que pasa es que ahí Sí, sí. y Claro, todo es pero con bueno, proceso interno de cada uno, porque uno es con las corría humanidades, haciendo con las eso y él en un momento dice, no, pero ¿cuándo hicimos Finisterre? en julio. En En julio. julio. Dice, en julio tenés que volver Junio. y tenés que hacer el Camino de Santiago. Le digo, pero vos estás loco. O sea, todavía no sabemos cómo vamos a pagar la semana que viene y vos me estás diciendo que yo en julio haga el Camino de Santiago como si no tuviera nada que hacer. Y dice Silvina, yo ahí ni en pedo camino. Bueno, fui con otra amiga, con Mirta, que dijo ella sí, y volví y caminé, llegué caminando a Finisterre. Con la energía de la diosa pareció una pordiosera más que una diosa. Y además de toda esta locura, ¿no? Del viaje, empieza a llegar la información de hacer la Fundación Arsayan, ¿no? En este momento. Bueno, Mati, claro. ¿qué empieza a Claro. pasar también en Venado? Yo eso no estaba ahí yo. O sea, Claro. No, él no dijo, me acuerdo mientras yo cómo haga empezó. Harwitum, vos tenés que hacer una fundación. Y yo, ¿una Sí, porque fundación para qué? la fundación va a marcar el fundamento de lo que hay que hacer después, pero hay que hacerlo ahora. Y ahí otra cosa más. Claro, ahí Claro, bueno. lo que pasa es que ahí en Venado nos empezamos, en la medida que Matías empezó a caminar y todo eso, empezamos también por frecuencia, por conocimiento, porque se fueron acercando, empezamos a armar un grupo, que fue el grupo base, ¿no es cierto?, que hacíamos meditaciones en la casa de Claudia, o que trabajábamos en la oficina nuestra. Yo tengo una oficina, como les dije, con una socia, y también era como un centro de base. Y ahí de ese grupo siempre fue, que incluso hasta hoy se mantiene, salvo algunas personas, la base sigue siendo la misma, fue siempre el sostén de lo que Matías empezaba. Y ahí empezamos a reunirnos, y bueno, después aparece ya el tema de la fundación como físico, como idea. Matías siempre supo que había, de alguna forma había que organizarse en la Tierra, cuando hablamos en 3D y 5D o las demás dimensiones, y darle un anclaje a todo lo que estaba pasando, sabiendo que siempre muchos nos decían, pero ¿para qué la organización? ¿Para qué darle? De alguna forma, nosotros somos humanos que vivimos en la Tierra, y había que darles como el puntapié inicial. Había un presupuesto, que el presupuesto estaba 50.000 euros abajo, es una cosa, pero Jordi, si no hubiese tenido un orden, y una forma, y una constancia, de moverse como nos movemos los humanos, Matías no se podría haber movido como cuasi humano. Claro, bueno, lógicamente, por eso digo que Claro, cada uno en su papel, pues lógicamente, pues hizo lo que sabía, pero al mismo tiempo también realizó un viaje con él. Claro, el tema de la fundación entiendo también que es para transmitir pues todo este conocimiento, ¿no? Para desde allí, pues lógicamente, pues poder ser un punto desde el cual sí ya en red, ¿no? Entiendo, porque en ese momento ya sí, pero transmitir ese conocimiento a nivel ya mundial, ¿no? Es decir, un campo base, entiendo, desde donde planificar, realizar, informar, dar a conocer. Y canalizar también el dinero, porque en ese momento Jordi recibía, que tampoco era lo lógico. No, claro. No. O sea, claro. no era nada lógico que el dinero entrara así a Yo su ya tenía cuenta. bastante con ¿Para ir qué? organizando el día a día de Matías, luego también todo lo que estaba entrando, pasar todo el parte lógicamente a Silvina, pues ahora estamos así, ahora estamos así. Bueno, pero es lo que has dicho tú antes. Claro, era un inicio
donde no había ninguna estructura, más que las que cada uno claro. tenía. Entonces, en este sentido, pues lógicamente se improvisaba porque no estaba preparado antes y por eso se empezó, ¿no? Entonces, bueno, se empezó de esta manera. Ahora, lógicamente, tenéis una estructura diferente, pero era ilógico que hubiese una estructura antes cuando no existía nada anteriormente. Entonces, bueno, pues se hace camino al andar, ¿no? Es decir, a partir de aquí, pues vas teniendo unas experiencias y luego pues lo materializas ¿con qué? Pues con una fundación o con una estructura diferente pues que habéis hecho. Es decir, bueno, pero claro, lo vas creando a fuerza de la experiencia. La fundación fue básicamente la semilla, que era la intención Claro. de plasmar todo lo que iba a venir más adelante y en cierta forma, mientras yo estaba haciendo, todo esto surgió mientras yo estaba haciendo La Gran Mujer, ¿no? También, porque estaba Sí, se recorriendo empezó a todo. materializar después, pero... Ese después es otra etapa, pero no, yo la presentación de la fundación, sí, o sea, sí. la hicimos cuando volví de España, que vos empezaste el camino en febrero. Pero no está aprobada el 21 de diciembre, ¿o yo estoy Pero confundida? Aprobada. Está aprobada, Claro. por eso. El Está día aprobada. que llegamos a la Antártida aprueban la fundación. Claro. Pero empezamos junto con el Harwitton, empezó la primera presentación, porque viste que Charlie, el abogado, me decía, esto nos va a llevar tiempo, ustedes no se crean de que esto va a estar para este año, porque son cosas que demoran. Y entonces la empezamos en febrero, creo que fue la primera presentación, después tuvo 2 o 3 salidas, modificaciones y toda esa historia. Empezamos juntas, claro. Empezó Claro. juntos. Sí, porque aparte el problema por el que... 2013, ¿no? En diciembre del 2013 y ya queda absolutamente eso ya es un lugar físico. Pero la fundación como institución, o sea, la resolución donde te dan el número de resolución, donde ya somos fundación, fue el 21 de diciembre del 2012. Del 2012, sí. Hizo el mismo camino que Harwitton. Fue un día muy especial porque fue el día que se llega a la Antártida a poner las llaves en Antártida y ese día se recibe esa noticia. La 51. Exacto, la última puerta. Cuando yo me estaba subiendo del avión, el 21 de diciembre, para ir a la Antártida, me llega el mensaje de mi mamá diciendo, aprobaron la fundación. Ostras. Tenemos fundación. O sea que yo pisé la Antártida para poner la última llave y la creación de la fundación había durado lo mismo que el camino Harwitton, ¿no? El sello era de ese día. De la fundación ese día, claro. Increíble. El sello era 21 de diciembre del 2012. Es que todo el viaje es así. Resolución 1100. Casi si lo contás parece mentira, ¿viste? Parece mentira. No. Pero no incluso que lo cuentes, sino que es un pensamiento también contigo mismo. Cuando tú lo analizas retrospectivo, ¿cuántas veces ha pasado? ¿No? Sí. Por la razón que sea, porque has vuelto a ver a Matías, porque ha venido otra vez. Cuando piensas retrospectivamente en ello, dices, ostras, es que fue muy fuerte. ¿No? ¡Qué loco estaba! No en este sentido, no, pero porque, es decir, vives una experiencia, yo desde mi punto de vista, obviamente, pero vives una experiencia, una realidad, una construcción de algo que no existe. Y dices, ostras, es una aventura, ¿no? Es como los niños pequeños. Los niños pequeños lo que quieren vivir son aventuras. Pues yo pienso que lo que algo nos une a todos es que hemos vivido una aventura. Claro. Una gran aventura. La magia, aparte mágica. Exacto. Entonces, bueno, ¿cuántas aventuras se viven en una vida? Pocas. ¿Cuántas aventuras se viven en una vida como esta? Súper pocas. Excepto Matías, que las vive constantemente. Pero bueno, el resto de mortales no es así, ¿no? De los 20 años yo... Exacto, sí. Exacto, ¿no? Pero, entonces, bueno, pues visto en perspectiva, dices, ostras, hombre, ha sido muy especial, ¿no? La verdad es que... y bueno, a veces pues le vas dando vueltas, ¿no? Durante estos tiempos y
Y te preguntas a veces, pues esto, y cómo ha podido pasar, ¿no? Y cómo ha podido pasar, además, pues con un final tan bueno, en definitiva, pues una historia pues que acaba bien. Eso también es importante. Sí, yo pienso que ahí está, viste, la Y conciencia por eso esta. aquí estamos, ¿no? En definitiva. Supongo que un Sí, poco lo de no, hoy, por supuesto. pues es esto, ¿no? Es decir, ostras. Pero es esto a mí muchas veces viste, te preguntan acerca de estar cerca de Matías y vivir las experiencias y el tema es cuando pasa esto que la información que él trae se baja a la red y todos en conciencia nos unimos en esa información y confiamos en lo que se está haciendo y se alinean todos los planetas para que suceda, ¿no? Pero ¿por qué es lo que tiene que ser? Entonces realmente eso es maravilloso, porque lo bueno de que, a ver, yo con Matías, vos podés haber vivido una aventura. Es verdad que es muy difícil volver a vivir esa misma aventura, no la vamos a volver a vivir, pero es la posibilidad que existe de vivir las aventuras. Cuando todo se da, ¿no? Que hay veces son momentos donde no se da, porque pero el interpretar eso y el confiar en lo que se está haciendo, todo lo que te va dejando, es tan importante, ¿me entendés? Y de saber cuándo uno está más cerca, más lejos, cuándo estamos trabajando por esa, cuándo viven, porque a él también le pasa. Él vive en una aventura. A ver, decime cuántas personas se van a ir a vivir, como nos reímos, pero a ver, todo el mundo mira a Matías haciendo el Yo Soy, lo sigue, lee como leemos los posts, algunos leemos los posts, otros hacen las meditaciones, otros sostienen el camino que está haciendo hoy, que es maravilloso, pero a ver, ¿cuánta gente está un año en el Cairo en un hotel, yendo a la pirámide todos los días, ¿no? Sí, son puntos de inflexión y a partir de ahí cada uno también empieza a trazar un camino totalmente distinto, porque después de estos caminos tan importantes, ya uno no puede volver a ser el que era antes. Casi no te acordás cómo eras antes de hacer Harwitum, de estar en la fundación. Se empieza a trazar algo totalmente distinto. Totalmente. Mágico. Ni mejor ni peor aparte. No sabemos si puede ser mejor o peor, ¿no? Pero claro. Esperemos que mejor, pero bueno. Ahora yo a veces pienso, y ahora habría que viajar por los planetas, Jordi. Ya la Tierra quedó chica para viajar. Sí, ¿no? No. Y por eso está quieto. Aún hay muchos lugares para explorar y de hecho lo que quiere hacer con el Yo Soy, bueno, es tremendo. A Jordi no lo hemos podido sacar de su calle. O sea que imagínate que para ver a Jordi tenemos que ir y sentarnos en su escritorio enfrente de él porque no hemos podido. Sí. O sea que... Soy muy ermitaño. Soy muy ermitaño. Sigue yendo a comer al bar de la esquina, Jordi, de la agencia. Un solo viaje de los míos, solo viaje de los míos de una semana ya podría matarte un infarto. Sí, seguro. Seguro. Bueno, aunque si no me mató Harwitum, yo pienso que un poco inmunizado estoy. Pero soy una persona, claro, en comparación a Matías, pues súper ermitaño y súper sedentario, ¿no? Bueno, me como mucho la cabeza, digámoslo así, en este sentido sí. Pero a nivel de viaje material, pues no tanto, ¿no? Aunque pienso que lógicamente es muy importante estos viajes que cada uno empiece y haga en su vida, ya sean tan grandes como los que hace Matías o ya sea una sola etapa del Camino de Santiago, es igual. Pero lo importante en definitiva es moverse porque es como estamos vivos, moviéndonos. Bueno, entonces a modo de cierre, ya vamos a seguir hablando qué pasa con la fundación, pero marcamos esto que con la última puerta sale la personería jurídica de la fundación. Y bueno, nada, yo creo que el rol de cada uno, más allá del de Matías, por supuesto, fue fundamental en todo esto, y de los que no se ven, porque pudimos sacar algunas caras de lo que fue ese momento y ese camino, pero hubo muchísima gente también atrás que en este momento no, o sea, tendríamos que hacer 1 millón de entrevistas. Claro, y tanto, y toda la gente que fue apoyando el camino y todas las personas de la red, así que les agradecemos un montón y bueno, gracias a todos por participar.
Gracias por la oportunidad. Gracias. Muchas Muy gracias, es bueno. muy lindo. Es Muy muy lindo emotivo. poder recordar. Sí, sí. Sí, sí, las experiencias y aventuras de cada uno, sí, sí.